¿Se puede visualizar? Sí, Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar sobre lo que es el tópico en relación a la cirugía obstétrica y también vamos a hablar sobre lo que son los diferentes procedimientos. Lo que es la docente a cargo, doctora Blanca Echegaray, los integrantes, bueno, el que le habla, expositor Núñez Caras, Brian Alexander, mis compañeros Quispe Acho, Quispe Calla, Quispe Molina, Quispe Ore y Rivera Ramos. Entonces, para poder introducirnos lo que es en la parte de las diferentes formas de poder acceder en relación a lo que es la cirugía obstétrica, tenemos que tener en claro lo que es la parte de la introducción. Entonces, ¿qué significa lo que es la cirugía obstétrica? La cirugía obstétrica en sí constituye una de las áreas más críticas y complejas de la ginecología y obstetricia dentro de dicha área, dado que combina lo que es la necesidad de intervenciones quirúrgicas inmediatas con con el único objetivo de poder preservar la vida materna y fetal. Además, se trata de de un conjunto de procedimientos quirúrgicos que posteriormente se va a mencionar, que se realizan durante lo que es el embarazo, el parto o también lo que es el puerperio, ya sea en este caso con fines terapéuticos, diagnósticos o de emergencia. Además, esto va a permitir lo que es una reducción de lo que es la morbimortalidad materna y perinatal. Entonces, ¿cuáles son las principales indicaciones? Tenemos lo que son las hemorragias postpartos, la preeclampsia, eclampsia y lo que son los partos distóxicos. Entonces, cuando nosotros, hablando así de forma general en relación a los partos distóxicos relacionando con la cirugía obstétrica, se trata de dificultades ya sean mecánicas o funcionales que permiten lo que es un trabajo de parto normal o espontáneo. Por ejemplo, tenemos las distocias dinámicas o funcionales, que son la hipodinamia, la hiperdinamia uterina, o por ejemplo las distocias óseas, por ejemplo lo que es una pelvis estrecha, asimétrica o deformada, o una de desproporción cefalopélvica. O por ejemplo, por distocias en relación a las partes blandas, puede ser lo que es un tumor pélvico o malformaciones uterinas, por ejemplo, el bicornio, ¿no? Otro, por ejemplo, lo que son las clasificaciones de procedimientos en relación a la cirugía obstétrica, tenemos lo que son las cesáreas. Entonces, las cesáreas hay diferentes formas de abordar. Por ejemplo, es un corte suprapúbico 2 a 3 centímetros, la que es la de Fanestey. Hay otro, por ejemplo, lo que es la línea media infraumbilical o lo que es la transversa, que es la de Joel Coger, que posteriormente también se va a explicar cada uno. Son formas diferentes de poder abordar en lo que es en la cesárea. Además, tenemos que en sí la cesárea nos vamos a introducir en dicho punto en relación a las capas. Entonces tenemos lo que es la primera capa, que es la piel, sigue lo que es la segunda capa, el tejido graso, la fascia, lo que son el músculo, que es la parte de los rectos anteriores, luego lo que es el peritoneo y lo que es la parte del útero. Entonces, más que todo son por capas en el procedimiento de la cesárea. Tenemos lo que son las histerectomías obstétricas, por ejemplo, en lo que es una hemorragia postpartos, o por ejemplo también de que haya quedado residuos placentarios. La histerectomía obstétrica, el procedimiento se realiza lo que es una laparotomía media infraumbilical. Y lo que es la reparación, por ejemplo, lo que es una rotura uterina, en el caso de que se encuentre lo que es el feto, lo que es el producto, en una situación transversa, que puede provocar lo que es una rotura uterina, o por ejemplo, de que sea lo que es un parto obstruido, que también puede generar lo que es una rotura uterina. Entonces, lo que se va a realizar como tratamiento es realizar lo que es una laparotomía media infraumbilical y se cierra por capas. ¿Cuáles son las complicaciones que se puede llegar a realizar en lo que es en la cirugía obstétrica? Las infecciones, las hemorragias, las lesiones orgánicas y lo que son las complicaciones anestésicas, ¿no? Las técnicas, como se va a mencionar posteriormente, en relación a la incisión quirúrgica, a las suturas y lo que es la parte de la hemostasia, manejo de anestesia y analgesia y lo que es la evacuación de lo que es el útero y cierre por planos. Entonces, más que todo nos evocamos dando como conclusión a la cirugía obstétrica una forma de poder reducir la morbimortalidad y en este caso permitir en sí lo que es un parto adecuado, ¿no? Y esa es lo que es la finalidad de lo que es la cirugía obstétrica. Y bueno, posteriormente sería por mi parte y posteriormente ya se va a indicar los que son los diferentes puntos. Muchas gracias.
Disculpe, ¿se ve mi pantalla? Sí, Sí. Ah, ya, ya, gracias, doctor. Ya, bueno, continuando con la exposición, en este caso voy a hablar de lo que es la episiotomía. La episiotomía viene a ser lo que es una incisión quirúrgica, ¿no? Que se realiza, ¿no? Al momento del parto, que pues no una episiotomía, no, o sea, como dije, ¿no? Que se hace para, durante el parto, no se hace para ampliar lo que es, ¿no? No el espacio, ¿no? Suficiente, o sea, este es suficiente para que pueda pasar el feto, ¿no? Bueno, la prevalencia de la episiotomía, ¿no? Por ejemplo, hay un mayor prevalencia en lo que es en las nulíparas, ¿no? Un 40%, en las multíparas 15%, ¿no? Y también es más frecuente lo que es en América Latina en comparación con Europa, ¿no? Y la incidencia es mayor también, ¿no? Cuando se utiliza lo que es la anestesia epidural y también en primíparas, ¿no? Bueno, las indicaciones, ¿no? Cuando realizamos lo que es la episiotomía, ¿no? Como dije anteriormente, en las primíparas, ¿no? También cuando hay, ¿no? Periné corto y rígido, ¿no? También en caso que se presente lo que es el feto, ¿no? En presentación podálica, ¿no? También un feto de pretérmino, también un feto macrosómico, ¿no? Cuando pesa más de 4.000 gramos, ¿no? También en caso de distocias de hombros, ¿no? Bueno, en los beneficios que no se va a reducir, ¿no? El riesgo de desgarros, ¿no? Hasta llegar al grado, ¿no? Tercero, cuarto grado, ¿no? Afectando lo que sería la parte del recto, ¿no? También preservar lo que es el soporte muscular, ¿no? Y del suelo pélvico y también, ¿no? Reducir lo que es ¿no? El trauma neonatales, ¿no? Y también reducir lo que es el periodo expulsivo, ¿no? Bueno, los músculos, ¿no? Que se van a aperturar, lo que es una episiotomía, ¿no? Bueno, los músculos que vamos en, o sea, el perineo está formado por diferentes músculos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el músculo isquiocavernoso, ¿no? El ligamento suspensorio del clítoris, ¿no? O sea, va a tener diferentes músculos en diferentes, ¿no? Por ejemplo, las superficiales, las medias, las profundas, ¿no? En las superficiales vamos a encontrar o sea, donde se apertura lo que es la episiotomía, ¿no? Por ejemplo, tenemos al músculo bulbocavernoso, ¿no? Que sería en el plano superficial, y al músculo transverso superficial, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen, esto vendría a ser lo que es el músculo transverso superficial del periné, y esto vendría a ser lo que es, ¿no? El músculo el bulbo cavernoso, ¿no? Bueno, los trazos o tipos, ¿no? De episiotomía, tenemos la episiotomía media y la episiotomía medio-lateral, ¿no? La media vendría a ser es una incisión vertical, como podemos ver acá en la imagen, se inicia desde la horquilla, ¿no? Y tiene una longitud de 2 a 3 centímetros, ¿no? En caso de la episiotomía no media lateral, ¿no? Se inicia en la horquilla también, ¿no? Y se va a un ángulo, ¿no? De 45 a 60 grados, ¿no? Con referencia a lo que es a la línea media, ¿no? Y es de 3 a 5 centímetros de longitud, ¿no? Bueno, hay varios tipos, ¿no? De trazo, ¿no? Según cómo se presente, ¿no? Por ejemplo, si puede ver en casos de condilomas o algunos tumores, va a variar el tipo de trazo, ¿no? Bueno, el cuadro comparativo, ¿no? Entre las más comunes, lo que es la episiotomía mediana y la episiotomía media lateral. En caso de la mediana, ¿no? Tiene un mejor cicatrización, ¿no? Menor pérdida de sangre, menor dolor, ¿no? Pero tiene alto riesgo, ¿no? De provocar desgarros, ¿no? Por ejemplo, desgarros de tipo grado 3 o grado 4, ¿no? En caso de la episiotomía media lateral, ¿no? Tiene una cicatrización más prolongada, ¿no? También, ¿no? La pérdida de sangre es mayor y también tiene mayor dolor, ¿no? Pero lo bueno que tiene menor riesgo, ¿no? De desarrollar, ¿no? Desgarros de grado 3 o grado 4, ¿no? Bueno, acá tenemos el procedimiento para la realización de una episiotomía, ¿no? Estos son los materiales que se va a utilizar, ¿no? Tijera de mayo recta, gasas estériles, ¿no? Jeringa de 10 centímetros cúbicos, ¿no? Lidocaína al 2%, ¿no? Sin epinefrina. Bueno, lo primero que se debe de hacer es la limpieza de la vulva y el periné, ¿no? Seguidamente, ¿no? Se pone lo que es la anestesia, ¿no? Lo que sería en este caso la lidocaína al 2% sin epinefrina de 10 centímetros cúbicos y se infiltran, ¿no? Por debajo o sea, debajo del pie del periné, ¿no? O sea, desde la horquilla y se pone de forma de abanico, ¿no? Bueno, seguidamente se espera 2 minutos, ¿no? Para que haga efecto lo que es la anestesia, ¿no?
Y se va a realizar la episiotomía una vez que esté coronando lo que es el feto, ¿no? Bueno, seguidamente se pone, ¿no? Lo que se coloca, ¿no? Dos dedos entre lo que es ¿no? La cabeza del feto y lo que es el perine y se hace el corte. En este caso está realizando lo que es, ¿no? La episiotomía media lateral, ¿no? O sea, en un ángulo de 45 a 60 grados de la línea media, ¿no? Y debe realizarse un corte, ¿no? De forma recta y regular, ¿no? Bueno, la episografía vendría a ser es lo que es el cierre, ¿no? De la episiotomía, ¿no? O sea, la reparación de la episiotomía, ¿no? Y debe realizarse una vez ya completado lo que es, ¿no? El alumbramiento, ¿no? Y también debe verificarse que la paciente esté hemodinámicamente estable, ¿no? Bueno, se va a cerrar por capas, ¿no? Lo que sería, ¿no? La capa muscular, la mucosa vaginal, ¿no? Y así la piel, ¿no? Y acá tenemos las suturas que se va a utilizar, ¿no? En caso de la mucosa vaginal se utiliza lo que son puntos continuos, para el músculo no puntos separados, para la piel no puntos separados, ¿no? Y para los vasos en punto en cruz, ¿no? Bueno, las complicaciones que se puede presentar, ¿no? En lo que es la episiotomía, bueno, hay lo que es la hemorragia, ¿no? Infecciones, deficiencias. Bueno, en caso de la hemorragia, ¿no? Se va a tratar, ¿no? De acuerdo, ¿no? Al tamaño de la hemorragia que esté presentando, ¿no? Y la infección puede presentarse, ¿no? 6 a 8 días, ¿no? Después de realizar lo que es la episiotomía y la paciente puede presentar fiebre, dolor, secreción purulenta, ¿no? Y en este caso se debe tratar con antibiótico, ¿no? Si hay también no hay acumulación de pus, se debe drenar, ¿no? En caso de la dehiscencia, en este caso se va a presentar de 0,1 al 2%. En este caso ¿no? Se debe reparar tempranamente, se debe hacer una debridación y también se debe tratar con antibióticos. Bueno, la extensión, ¿no? O sea, la episiotomía en este caso se puede prolongar, ¿no? Ya sea hacia periuretrales, vaginales o perineales, ¿no? Y bueno, acá tenemos los grados de desgarro, ¿no? Donde se puede extender la episiotomía. Por ejemplo, el primer grado solo puede afectar lo que es solo a la piel. El segundo grado ya afecta lo que es a la parte muscular. Y el tercer grado ya puede afectar lo que es, ¿no? Lo que es a la parte, lo que es el esfínter anal y el cuarto grado ya afecta lo que es a la mucosa rectal, ¿no? Bueno, estas diferencias hemos visto, ¿no? Cuál es más beneficioso y cuál puede provocar mayores riesgos de desgarro, ¿no? Por ejemplo, la media lateral, ¿no? Que, o sea, tiene menor riesgo de provocar estos desgarros, ¿no? A comparación de la mediana. Esa sería toda mi parte. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Quispe Calla Camila Milagros y voy a continuar con lo que es el subtema de desgarro, ¿no? De esta exposición. Entonces, para empezar, hay que tener en cuenta que el desgarro obstétrico básicamente es una lesión traumática, espontánea, ¿no? No intencional, involuntaria de lo que es que ocurre durante el parto vaginal y esta va a afectar, ¿no? A tejidos blandos que puede ser, por ejemplo, el cervix, la vagina o el periné. Entonces, también esta cuenta con gravedades, que ya también ha mencionado antes mi compañero, que esto depende mucho de qué tan profundo sea y qué tejidos comprometa. Bueno, por eso también, especialmente lo que es el desgarro períneo, también cuenta con una clasificación de 4 grados, que también hablaré sobre ello más adelante. Y también tenemos los factores de riesgo que se pueden dividir en tres, básicamente, que es materno, fetales y parto, y otros que ya son más aislados, ¿no? Y en lo que son los factores maternos, tenemos en las mujeres que son primíparas, ¿no? Porque el periodo es menos distensible, ¿no? En el primer parto de la mujer. También la edad materna avanzada, ¿no? Mayor a 35 años. Poca elasticidad de tejidos, que tenga, por ejemplo, cicatrices previas, fibrosis o alteraciones del colágeno, ¿no? Que predispongan a rupturas, ¿no? También tenemos que haya tenido ya antecedentes anteriores de desgarro. Entonces, esto va a aumentar la probabilidad de que también tenga esto en partos posteriores. En factores de riesgo fetales, también macrosomía, presentaciones anómalas, distosia de hombros, también relacionados al parto, ¿no? Lo que son los partos instrumentados que se realizan con el forceps y el vacuum, también puede provocar desgarros externos, ¿no? Extensos, digamos, en vagina y el periné.
y también lo que son los partos precipitados o prolongados o una episiotomía mal realizada. Además de que también muy importante tener en cuenta, ¿no? Si hay una desproporción cefálico-pélvica, también alguna utilización de maneras bruscas, ¿no? O una multiparidad con un perineo ya debilitado, ¿no? Y bueno, también como mencionaba, hay tipos de desgarro obstétrico. Vamos a ver primero por el desgarro vaginal, que básicamente son heridas o rupturas que afectan la mucosa y la pared de la vagina. Estas lesiones aparecen durante este parto vaginal, ¿no? Y suelen asociarse a situaciones donde el canal de parto se ve sometido a una distensión brusca o excesiva. Entonces, esto se presenta mayormente, ¿no? En partos precipitados, como había mencionado, ¿no? Macrosomía fetal o parto instrumentado. Y bueno, también tenemos aquí las técnicas que se abordan, ¿no? Cuando sucede ese tipo de desgarro, que básicamente primero es una revisión inmediata, ¿no? Posparto con espéculo y una buena iluminación, ¿no? Esto va a permitir identificar el sitio exacto, la extensión de la lesión y también descartar sangrado oculto. También, segundo, es lo que es la analgesia o anestesia adecuada según la extensión, que puede ser anestesia local, regional o general. También el control importante de la hemorragia y una antisepsia previa, ¿no? También como cuarto paso tenemos estructuras continuas con un material reabsorbible, ¿no? Como por ejemplo mitril 2,0 o un caducrómico. También tenemos que es importante explorar todo el canal del parto, que es importante para desgarrar otras lesiones cervicales, perineales, hematomas asociados que podrían pasar desapercibidos. Y bueno, por último tenemos el control final de lo que es la hemostasia y la vigilancia postoperatoria, una vez que no se haya confirmado que no haya algún tipo de sangrado activo, ¿no? Y se mantiene en observación a la paciente. Entonces, también tenemos mira, los mecanismos, el diagnóstico, ¿no? El mecanismo básicamente, como ya había dicho, ¿no? Que es secundario a partos forzados y también rotaciones intravaginales con forceps, ¿no? En los que son los partos instrumentados. Y en cuanto a su diagnóstico, bueno, se realiza con el tacto, ¿no? Y también las complicaciones que podrían haber son las fístulas vesicovaginales, las fístulas rectovaginales y, bueno, también la incontinencia de orina de materia fecal o anal, ¿no? Y bueno, también aquí tenemos lo que es algunos puntos más, que es la episiotomía, por ejemplo. Aquí este procedimiento no las previene de forma directa, pero si está mal realizada también puede causar estos desgarros hacia lo que es la vagina. Y también hay que tener en cuenta que el principal factor de riesgo en este tipo de desgarros son por partos instrumentados, que es el forceps y el vacuum. El forceps que lo usan también, aunque ya no lo usan tanto en la actualidad, lo usaban para facilitar la extracción del niño, del bebé que iban a hacer, que estaban haciendo. Y bueno, también tenemos el desgarro perineal, que básicamente este es un compromiso ya de piel, los músculos del periné y según la extensión del esfínter anal y también la mucosa rectal, ¿no? Entonces, aquí tenemos las técnicas de abordaje que se realiza lo que es la reparación por planos y también en casos graves, ¿no? Donde ya compromete el esfínter o recto. En la reparación por planos, bueno, lo que se hace es explorar lo que es la mucosa vaginal, inspeccionarla, también se realiza una sutura continua absorbible para la hemostasia, ¿no? Y que es la primera capa en repararse, ¿por qué? Porque suele sangrar bastante, ¿no? También los músculos perineales, que aquí se identifican, ¿no? Los que hayan estado lesionados y también se da una sutura absorbible para recuperar lo que es la anatomía y la fuerza del piso pélvico. Y lo que es la piel, bueno, finalmente se sutura la piel con puntos separados o subdérmicos para una buena cicatrización estética y también funcional. Entonces, en casos graves ya se realiza una reparación especializada por un ginecobstetra o cirujano. Y bueno, también aquí tenemos la clasificación de desgarro perineal, también como mencioné mi compañero, se compone de 4 grados. El grado 1 es donde solo hay daño en la piel, el grado 2 donde ya compromete, ¿no? Lo que son los músculos perineales, con el bulbo cavernoso que estaba mencionando, y sin daño a un esfínter anal. Y en el grado 2 ya tenemos, el grado 3 disculpe, ya se compone de 3 subtipos, que es el 3A, que es una afectación de menos de 50%, el 3B, que es una afectación mayor a 50%, y el 3C cuando ya hay un desgarro del esfínter anal interno, ¿no? Y finalmente el grado 4 ya es un daño al perineo involucrado que ya involucra el esfínter anal completo y del epitelio anal. Entonces,
Aquí siempre se recomienda lo que es la sutura continua, ¿no? Y básicamente la causa más frecuente de incontinencia fecal postparto es la 3 y 4 que justamente estábamos hablando. Y bueno, en cuanto al desgarro también perineal, continuando, también la episiotomía no los previene de forma directa, pero sí también hay que tener en cuenta que esté bien realizado el procedimiento, si no podría ser contraproducente, ¿no? Y también la cesárea, en este caso se puede realizar la cesárea alternativa en macrosomías o una desproporción, esto para justamente evitar esta clase de desgarros graves, ¿no? Y lo que son las suturas también depende del tipo de mucosa o si estamos suturando un músculo. En la mucosa vaginal será una sutura continua, en los músculos será en puntos separados absorbibles, en la piel una subdérmica continua y el fin de la anal es una técnica end-to-end o superposición. Y bueno, aquí también tenemos ya lo que es el desgarro cervical, que esta es una laceración o ruptura de los tejidos, ¿no? Del cuello uterino que ocurre durante el parto vaginal y generalmente también aparece, bueno, en partos precipitados, partos instrumentados. Y esto ocurre con mayor riesgo cuando la dilatación cervical no está completa o el cuello sometido a una presión excesiva, ¿no? Y aquí también se realiza, tiene, digamos, mecanismo de producción, ¿no? Que ya hemos mencionado algunas, por ejemplo, una dilatación incompleta, o en el caso de un desgarro espontáneo, ¿no? Que haya sido producto del pasaje de la cabeza fetal por un cuello que no estaba dilatado, ¿no? De forma total. Y las características también, ¿no? Depende de cuál sea su medida. Y la clínica es que, a diferencia del desgarro artificial, el desgarro espontáneo es poco sangrante y también por un útero retraído. El desgarro artificial son muy sangrantes con una hemorragia roja y continua, ¿no? Y esto a pesar de una buena retracción uterina. Y bueno, aquí también tenemos las técnicas de abordaje, ¿no? De lo que es el desgarro cervical. Entonces, siempre se hace una inspección, ¿no? Entonces, al terminar el parto, importante, ¿no? Obligatorio es revisar el cuello, si hay un desgarro, se sutura con técnica continua, y también, por ejemplo, en los casos de parto instrumentado, ¿no? Que es la causa más frecuente de desgarro cervical, sobre todo cuando se aplican los forceps o vacuum con una dilatación incompleta. Y también lo que es la cesárea, ¿no? Que, por ejemplo, cuando la dilatación no progresa, la cesárea es una alternativa que evita este riesgo de desgarro cervical. Y también para reparar el cuello se utiliza el Micril 0 o 1 en forma continua o con puntos hemostáticos separados, y dependiendo esto de la extensión del desgarro. Y bueno, también sobre la cesárea también va a hablar mi compañera más adelante. Eso sería todo en cuanto a mi exposición, doctora. Muchas gracias. Bien, sigamos. Bueno, buenas tardes con todos, buenas tardes, doctora, compañeros. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el parto instrumentado. Quien les habla es el alumno Kiefer Molina. Sol. Para hablar sobre el parto instrumentado, tenemos que tener en cuenta que mayormente se define como parto vaginal, no instrumental, ¿no? Como aquel en que se requiere la aplicación de un instrumento, ¿no? Esto va a implicar el uso de, ya sea de forceps o de una ventosa o de cannula, ¿no? Un extractor sobre la cabeza fetal durante la segunda etapa del trabajo de parto, ¿no? Para facilitar la extracción. Tenemos que tener en cuenta que los partos instrumentales mayormente representan casi un alrededor del 15 al 20% del total de los partos vaginales, ¿no? Entonces, en los partos de trabajo vamos a hablar el día de hoy sobre el forceps y la ventosa, ¿no? Eh, Tenemos que tener en cuenta que estos dos trabajos de parto, el forceps y la extracción ventosa, tienen condiciones, ¿no? Para poder realizar. Y unas de ellas mayormente van a ser la dilatación completa, ¿no? La gestante tiene que conllevar una dilatación completa, una representación en el tercer o cuarto plano de Holder, o al menos el nivel de las espinas isquiáticas, o una estación cero en la del hino. Tenemos que también tener en cuenta que tiene que estar rota la bolsa amniótica y el conocimiento exacto de la representación o posición de la cabeza fetal, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, para poder hablar del faucet, que esto va a ser un instrumento de uso exclusivo obstétrico, ¿no? En forma de pinza, destinado a tomar el polo cefálico, ¿no? En el canal del parto y estarlo cumpliendo los tiempos de mecanismo de trabajo, ¿no? De parto
en forma de acorde a la espontaneidad y depende de la altura de presentación fetal, ¿no? Entonces, como visualizamos en la imagen derecha, esa es la manera como uno puede realizarlo, ¿no? Pero un poco de la historia de cómo se realizaron este instrumento, mayormente la literatura comenta que en los años 1733, mayormente el escocés William Smith establece, ¿no?, las reglas para la aplicación del force, ¿no? Una vez que hace el público el instrumento de su inversión, muy similar a las del Chamberlain, ¿no? Y las partes del force mayormente conllevan al mango, a las ramas intermedianas y a la cuchara, ¿no? Que esta cuchara va a ser donde va a conllevar a la cobertura cefálica, ¿no? Eh, Hay diferentes tipos de force que lo vamos a hablar en las siguientes diapositivas, pero comienza desde la force como la que menciono, y también otro tipo de force que conlleva también solo a un mango, ¿no? A la cobertura pelviana que aparece en la mano derecha. Para esto tenemos que tener en cuenta las funciones del force, ¿no? Mayormente esto conllevaba a que el force pueda a tener una tracción y una rotación, ¿no? Poder orientar a la presentación y corrige la deflexión y al centrismo, ¿no? Mayormente la sutura del cráneo cefálico, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la presión de la tracción ejerce el vector de la compresión, ¿no? Mayormente esto en el mismo mecanismo del trabajo del parto es donde también se va a realizar el procedimiento de force, ¿no? Y como comentaba aquí, bueno, pues los tipos de force mayormente en el macizo, mayormente que esto ya no se utiliza, pero es de hierro, es una causa menos lesiones a nivel del pelvis, pero es muy malo para la tracción, ¿no? Es decir, cuando lo rotamos se desliza mucho, ¿no? Porque era muy liso. Entonces, este de aquí ya no se utiliza. El fenestrado, que es el Simpson, mayormente presenta una ventana en la cuchara para mejor precisión, y esto es más empleado, ¿no? Útil en partos prolongados, ¿no? Ya que conlleva los cráneos moldeables, ¿no? Y la pseudofenestrado, que es el más nuevo, que presenta una escotadura para tener mayor tracción, ¿no? A mayor rotación, es el que más se utiliza en el día de hoy, ¿no? En la clasificación vamos a tener 3 puntos de clasificación. Mayormente en el force va a ser la salida eh, del cráneo, mayormente conllevando al cuero cabelludo que sea visible en el troito y sin separar los labios, conllevando que el cráneo haya alcanzado el suelo de la pelvis y haciendo una rotación mayormente de 45 grados, ¿no? Eso va a ser en el force de salida. En el force bajo, mayormente tenemos que tener en cuenta aquí que va a ser el punto más bajo de la presentación. Esta es la estación más 2 o menos 2. Y esto va a conllevar a que existan en la pelvis dos tipos, ¿no? Ya sea la con rotación a mayor a 45 grados o a menor a 45 grados, ¿no? En el force medio, mayormente aquí vamos a tener en cuenta, como visualizamos en la imagen, la cabeza encajada, ¿no? Con el punto de guía de estación eh, eh, por la ayuda de del plano de Hodgkin o del plano de Lee, conllevando a 0 o más 1, ¿no? Una equivalencia cuando está encajado, y entre ahí vamos a poder ayudarnos para poder utilizar el force, ¿no? Se necesitan indicaciones, ¿no? Para poder realizar una correcta técnica de esto, ¿no? Y esto mayormente son problemas médicos obstétricos, ¿no? Que contraindiquen los pujos también con la gestante. La falta de colaboración materna también conlleva que no se pueda realizar correctamente. El riesgo de la pérdida del bienestar fetal es muy importante, la distosia de la rotación y el expulsivo prolongado, ¿no? Que pueda salir espontáneamente el feto. Las condiciones de aplicación, mayormente, como había comentado, esto al principio, una dilatación completa, las membranas rotas, la presentación encajada, tiene que ver una vejiga vacía, el conocimiento de la posición de actitud de grado siempre va a ser importante, ¿no? Y bueno, pues conllevar a que la experiencia de la ginecostetra sea la correcta para poder realizarlo, ¿no? Correspondientemente. En las contraindicaciones tenemos que tener en cuenta así como nos puede ayudar, también puede tener efectos secundarios, ¿no? Que puedan conllevar a condiciones inadecuadas, ¿no? Y esto va a darse en ausencia de indicaciones que no lo puedan realizar correctamente, ¿no? La inexperiencia mayormente eh, puede hacer daño, ¿no? Y la duda de diagnóstico en el plano de la presentación, ¿no? Cuando no está correctamente eh, el plano puede conllevar a lesionar, ¿no? Y como comentaba aquí, ¿no? El mal uso del forceps o el uso en casos contraindicados puede determinar complicaciones severas, ¿no?
Ya vemos en la imagen derecha, ¿no? Una aplicación incorrecta puede dar daño o fisuras, ¿no? O hasta fracturas. Y aquí vamos a ver, ¿no? En estos vamos a tener en cuenta que no solo va a poder hacer complicaciones fetales, sino también complicaciones a la madre, ¿no? Y entre una de esas va a ser las complicaciones, las contusiones, ¿no? Las marcas que se van a presentar en los recién nacidos, la parálisis facial también que dañan, las hemorragias intracraneales, que eso se da muy seguido, y las lesiones neurológicas, ¿no? Fracturas que son un casi 3 a 5%, ¿no? Mientras que en las madres también conllevamos a una lesión, ¿no? En el canal del parto van a darse hemorragias del desgarro o atonia o lesiones del vesículo retrales, ¿no? A largo plazo pueden conllevar a un prolapso, ¿no? Genital. Bueno, pues viendo por el lado de la ventosa obstétrica, también tenemos que tener en cuenta que esto también va a ser un uso exclusivo obstétrico, que esto se utiliza mayormente en la succión de la calota fetal para ayudar a la extracción, ¿no? Como visualizamos en la imagen derecha. Aquí vamos a ver también indicaciones, ¿no? Esto mayormente se va a dar en la segunda fase de parto prolongado, ¿no? Esto va a darse una patología neuromuscular que imposibilita la práctica de pujos, ¿no? Esto es como un que absorbe en la calota fetal, ¿no? Y el esfuerzo voluntario inadecuados o agotamiento materno conlleva a que se pueda no realizar correctamente, ¿no? También puede conllevar una cicatriz uterina, ¿no? Siempre se indica que la ventosa obstétrica tiene que hacer con las mismas contracciones que se realice del feto, ¿no? Para que también se pueda conllevar. Las técnicas para poder realizarlo correctamente van a ser no precisar anestesia mayormente, la sexo y colocación del campo es muy importante en estos casos, el sondaje vesical no es indefensible, pero también en algunos casos se utiliza, con una mano se deprime la horquilla valvular y con la otra se introduce la copa en sentido oblicuo hasta alcanzar el polo cefálico, ¿no? Se gira y se coloca sobre el polo cefálico, como visualizamos en la imagen derecha, ¿no? Y es ahí donde como si fuera un chupón, va a colocarse, ¿no? La extracción debe realizarse simultáneamente con la contracción o el pujo materno, como había comentado, ¿no? Y la extracción puede interrumpirse entre contracciones o mantener una tracción suave. Estas técnicas también pueden conllevar a que se deje de utilizar en pleno parto. Si no se resuelve el parto en 15 a 20 minutos, se tiene que realizar una cesárea, ¿no? Si no se consigue el prendimiento del polo cefálico tras 7 o 8 tracciones, como comenta la literatura, también se tiene que ya no realizarlo, ¿no? El no progreso de la presentación en 3 tracciones igualmente, y si han ocurrido 2 deslizamientos de la campana, también no se puede realizarlo, ¿no? En complicaciones también vamos a tener en cuenta que aquí vamos a ver complicaciones maternas y fetales, ¿no? Mayormente en las complicaciones maternas tenemos que tener en cuenta que va a dar lugar a complicaciones con menor frecuencia que sea el forceps en estos casos, porque no entra al cuello uterino, ¿no? Las lesiones vaginales o perinatales no se van a ver, lesiones de esfínter anal en las presentaciones posteriores o las lesiones vaginales cervicales por atrapamiento no se encuentran en estos casos, ¿no? A comparación de las complicaciones fetales que sí se pueden visualizar y son distinguidas, van a ser lesiones del cuero cabelludo, ¿no? Como visualizamos en la imagen derecha, una hemorragia retinaria, que sí es representante por la misma presión, ¿no? La cefalomatoma, que aparece también, y la hemorragia sublateral, ¿no? Que eso también conlleva a las complicaciones en este equipo instrumental, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte, doctor. Buenas noches, doctora. Ahí comparto mi pantalla. ¿Se logra visualizar, doctora? Sí, Bien. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca del tema cesárea que nos hemos dividido junto con mi compañera Rivera Ramos, que ella va a hablar la parte quirúrgica. Bien, entonces, empezando, vamos a hablar de qué es una cesárea, ¿no? Bueno, como vemos aquí, es el nacimiento de un bebé a través de una cirugía, haciendo una incisión en el abdomen y en el útero, ¿no? Aunque es un procedimiento, digamos, muy frecuente hoy en día, no deja de ser una cirugía con mayor implicancia importante, ¿no? Y para eso, bueno,
hay que tener una idea qué tan común es, ¿no? Hay que mirar la cifra, en ese caso de Estados Unidos, que tiene 2015, que es casi un tercio de todos los partos de cesárea fueron eh, un 32%, ¿no? Y un aumento en ese caso de 4,5% que va en el año de 1970. Y acá es importante también destacar que como toda cirugía conlleva riesgo, ¿no? Y por ejemplo, en este caso el riesgo de trombosis venosa se va a duplicar y también la tasa de infecciones postoperatorias va a ser alrededor del 3,6%. Y para el bebé también, aunque se evita el trauma en este caso del canal del parto, a veces también pueden presentar dificultades respiratorias al inicio. Bien, ahora, bueno, todas las cesáreas no van a ser iguales, ¿no? Y se van a clasificar principalmente según la urgencia, y esto define cómo se maneja todo el proceso, ¿no? Primero, tenemos lo que es las cesáreas de urgencia, que estas son las que se hacen cuando hay un peligro inminente para el bebé o la madre, y cada minuto también cuenta, ¿no? Un ejemplo de ello tenemos un extremo, mm, sería pues un rescate perimortem, ¿no? Y luego también tenemos las que no son urgentes y esto ya puede sonar, digamos, un poco confuso, ¿no? Pero se refiere a situaciones donde la cesárea es necesaria, ¿no? Pero hay un riesgo acá de vida inmediato, que acá tenemos como ejemplo si la madre tiene alguna contraindicación para la anestesia regional y se debe planificar acá ya con el equipo de anestesia, ¿no? Y ahí finalmente tenemos los que son las programadas o las selectivas, que estas ya se planifican con antelación y generalmente también se dan a partir de las 39 semanas, ¿no? Se programan a partir de las 39 semanas para poder asegurar en este caso que los pulmones del bebé estén completamente maduros. Y como ven, cada tipo pues requiere una evaluación y también una preparación distinta. Bien, ahora, en cuanto a las indicaciones maternas para la cesárea, ahora vamos a enfocarnos en cuanto a la salud de la madre, ¿no? También es importante, ya no solo del bebé. Acá hay varias condiciones maternas que podrían justificar o justifican en este caso una cesárea, y una de las más comunes es haber tenido una cesárea previa, ¿no? Aunque el parto vaginal es posible después, se debe evaluar también muy bien lo que es el riesgo de una ruptura uterina. A veces en el parto simplemente no progresa, pero la dilatación acá se detiene o el bebé, también en este caso el bebé no desciende, ¿no? Y en estos casos, para evitar el agotamiento y el riesgo, la cesárea es la mejor solución, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que es la posición de la placenta, que también es clave, ¿no? En este caso, si tenemos una placenta previa que bloquea la salida o una placenta anormalmente adherida al útero, también hay que recomendar que se indique una cesárea, ¿no? Porque el parto vaginal acá va a ser imposible. Y bueno, finalmente tenemos las condiciones médicas de la madre, como una hipertensión severa, el VIH o una herpes genital activo, que también son indicaciones claras para una cesárea. Eh, bien, entonces en cuanto a las medidas, en las medidas preoperatorias generales, bueno, acá vamos a ver que una vez que se decida, en este caso, realizar la cesárea, la preparación acá va a ser fundamental, ¿no? Para poder garantizar, en este caso, la seguridad. Ahora, vamos a ver lo que son las medidas preparatorias generales. Como primero tenemos lo que es el ayuno. El ayuno es vital para poder prevenir complicaciones, en este caso, como la anestesia, y se pide de 6 a 8 horas sin comer, ¿no? Y se puede también, en este caso, tomar líquidos claros hasta 2 horas antes. También se realiza lo que es un análisis de laboratorio para tener toda la información necesaria, ¿no? Como el grupo sanguíneo, por si se necesita una transfusión, y el equipo de anestesia también para poder evaluar en ese caso el paciente, y se le administran acá medicamentos para proteger también su estómago, ¿no? Y bueno, por último, ya tenemos lo que es el sondaje vesical para poder mantener la vejiga vacía y fuera del campo quirúrgico. Continuando con las medidas preoperatorias generales, acá vamos a tener lo que es la piel del abdomen, que acá se va a limpiar cuidadosamente con una solución antiséptica para minimizar en este caso el riesgo de infecciones, que es la clorexidina. Y también que es importante destacar acá que ya no se rasura, ¿no? Sino que se corta el vello. Y también otra medida que es importante es la tromboprofilaxis, que es para prevenir la formación de coágulos en las piernas, y se usan estas medidas comprensivas neumáticas que van a ayudar a mantener lo que es el flujo sanguíneo.
Y bueno, yo para terminar vamos a hablar sobre la profilaxis antibiótica en cesárea. Acá su importancia es enorme, ¿no? Ya que reduce lo que es las infecciones pélvicas postparto eh, hasta el 75% y el aumento también de administración. Acá se debe dar unas dosis únicas de antibiótico y usualmente es la cefalosporina. eh, que se va a dar de 30 a 60 minutos, ¿no? Antes de la primera incisión. Y bueno, esto también asegura que el medicamento ya esté en los tejidos cuando empieza la cirugía, ¿no? Y también hay casos especiales en que la paciente es alérgica a la penicilina y acá ya se van a usar otras opciones, ¿no? Como la clindamicina, por ejemplo. Estos cuidados, junto con otros como la limpieza vaginal, también son cruciales para que la cesárea sea un procedimiento seguro y posible también, tanto como para la madre y también como para el bebé. Bien, entonces eso sería todo por mi parte. Gracias. ¿Quién continúa? Seguiría la compañera Nicole, doctora, pero creo que está teniendo problemas para ingresar. Nicole. Luego de ella, ¿quién continúa? Ella sería la última expositora, doctora. Sí, doctora, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se Sí, escucha bien. ya, doctor, está bien. Bueno, ya. Sí, disculpe, estaba apagado. Sí, doctora, buenas noches. Continuando con la exposición ya de esta segunda parte de cesárea, hablamos de técnica quirúrgica y con las complicaciones de esta misma. Quien le habla es Nicole. Siguiente, por favor. Ya, en esta parte vamos a comenzar a hablar con lo que es un poco de introducción a la técnica quirúrgica, en donde prácticamente la cesárea es la cirugía obstétrica la más común, la más frecuente, y consiste en abrir abdomen y útero para extraer al bebé. Y se hace cuando el parto vaginal no es posible o en este caso implica un riesgo adicional, ¿no? Entonces, en pocas palabras, es un procedimiento quirúrgico que es para extraer al bebé mediante ya sea una incisión abdominal y uterina, ¿no? El objetivo de esta es explicar los pasos quirúrgicos desde la incisión hasta el cierre y las posibles complicaciones de esta misma. Siguiente. Con respecto a la parte de incisión de la piel, hay tipos de cortes abdominales, ¿no? En este caso, el corte más usado es el fanistel, que queda abajo y es estético, y la situación es en caso que la situación sea urgente, ¿no? Y se prefiere también la vertical, eh, ya que es un poco más rápida. Entonces, en esta parte tenemos lo que es la transversal suprapúbica, como podemos ver en la imagen, que es una incisión horizontal de 2 a 3 centímetros sobre la sínfisis del pubis. La ventaja de esta es que tiene menor dolor, una mejor cicatrización estética y también bajo riesgo de hernias, ¿no? Y también, bueno, es la más utilizada, como ya la había mencionado. La Hall Cohen es una incisión transversal, un poco más alta que la de Fanister, que se puede también visualizar en la imagen, ¿no? En este caso es la menos pérdida de sanguínea y también en menor tiempo quirúrgico, ¿no?
Y bueno, por último, la mediana infraumbilical, que es la vertical, podemos visualizarlo en la imagen que está debajo del ombligo, ¿no? Al pubis, y se usa en caso de emergencia, ¿no? Como ya se había mencionado, es la más rápida y de acceso amplio, ¿no? Estas son las tres incisiones más comunes. Sí hay otras incisiones más, pero he mencionado las que son más usadas y las más comunes. Siguiente, por favor. Ya. La histerectomía, que es en este caso una incisión uterina, que es la apertura del útero durante la cesárea, tras haber accedido a la cavidad abdominal. Una vez expuesta a la cavidad abdominal, se realiza la apertura del segmento uterino, ¿no? En este caso se abre lo que es la sebosa, luego el miometro y finalmente las membranas fetales. Dentro de eso tenemos técnica, ¿no? Una técnica en donde se expone lo que es el segmento uterino inferior, se hace una pequeña incisión inicial en la sebosa y en el miometro con un bisturí. Esta incisión se amplía con tijera o con los dedos del cirujano, ¿no? La mejor técnica que pueda tener, eh, prácticamente para evitar lo que son cortes accidentales al bebé, ¿no? Y por último, se abre lo que es el saco amniótico, si en caso no sea roto. Entonces, en este caso hay tipos de incisiones uterinas. La transversa baja, segmentaria también, o incisión vertical, como podemos visualizar en la imagen, es la más usada, es la menor sangrado, mejor cicatrización y menor riesgo de ruptura uterina en próximos embarazos. La vertical corporal, ¿no? Es desde un segmento bajo hacia arriba, se usa también en placenta previa central, cicatrices previas o situaciones en difícil acceso, ¿no? También en mayor riesgo de ruptura uterina a futuro, ¿no? Y la incisión en forma de T o invertida o J se hace cuando una incisión transversal ya no es suficiente, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a la extracción fetal, como resumen, tenemos que en este caso el cirujano introduce lo que es la mano para guiar la salida del bebé. Si la cabeza está hacia abajo, se ayuda con una presión externa, y si el bebé está de nalgas o atravesado, se usan lo que son maniobras especiales como la extracción podálica, ¿no? En este caso, la mano, ¿no? Como podemos en la primera imagen visualizar, la mano en la cavidad uterina, entre la sínfisis y la cabeza fetal, se eleva lo que es la cabeza hacia la incisión, ¿no? Y lleva lo que es una presión uterina a través de la pared abdominal, que es lo que se va a realizar. Y dentro de esto, las posiciones especiales, ¿no? Tenemos lo que es la cefálica, que es lo más común, puede usarse de la maniobra de presión externa, de force o suaves, para ayudar. La podálica, que es de nalgas, también llamado la pélvica, se utiliza lo que es una extracción podálica, en que consiste en tomar suavemente los pies del feto y ayudarlo a salir progresivamente. Y por último, la transversa, que es de hombro o dorso, que puede requerir lo que es una rotación interna del feto o conversión a extracción podálica, ¿no? Como podemos también visualizar en las imágenes inferior. Siguiente. En la parte del alumbramiento, que viene a ser la extracción, en este caso de la placenta, ¿no? Es cuando se expulsa la placenta después de que nace el bebé, se administra lo que es oxitocina para que el útero se contraiga. En este caso, si la placenta no se desprende sola, el cirujano tiene que retirarlo manualmente. En este paso es muy importante y clave, porque si quedan restos o el útero no se contrae, la madre puede sangrar mucho o tener infecciones durante o post. En este caso, la técnica, una de las técnicas es la administración de uterotónicos, ¿no? Como ya se había mencionado, generalmente es la oxitocina, para favorecer en este caso lo que es la contracción uterina, ¿no? Y esto va a ayudar a que la placenta se desprenda de manera más fisiológica, ¿no? Lo otro sería lo que es la expulsión de la placenta, eh, que hay dos, como ya se ha mencionado: espontánea, que es gracias a la contracción uterina. Dentro de esta o mejor dicho, dentro de esta va a haber un menor riesgo de endometritis, o también una baja pérdida de sangre, ¿no? Y bueno, ya la extracción manual, que es en donde introduce la mano en la cavidad uterina y se desprende suavemente de la placenta de su sitio de implantación, ¿no? Y también en esta parte hay que tener en cuenta las cavas fetales de lo que, en este caso tenemos dos, ¿no? De lo que puede, al momento de que se van a extraer
la placenta. En ese caso tenemos el de Chupse, que es el desprendimiento que comienza por el centro, ¿no? Que es expulsado presentando lo que es la cava fetal, y después de la salida aparece el sangrado, ¿no? Lo otro sería el Duncan, que es el desprendimiento que comienza con por un borde y es expulsado presentando lo que es la cava materna, ¿no? En este caso va a haber un sangrado previo a la expulsión. Siguiente. Ya casi por terminar, tenemos la reparación y cierre, ¿no? En esta etapa final de la cesárea es la en la que suturan las incisiones hechas en el útero y la pared abdominal, ¿no? En este caso, en el cierre, primero se sutura lo que es el útero y luego las diferentes capas de la pared abdominal. No siempre se sutura el peritoneo, pero la aponevesis sí, ¿no? ¿Por qué? Porque mantiene lo que es la resistencia de la pared, la piel se cierra con puntos separados o con una sutura continua, ¿no? En este caso tenemos, con la parte de la técnica, en el útero, una sutura de incisión histerotómica puede hacerse con una o dos capas de sutura absorbible. Uno de los ejemplos tenemos el Vickrey. En este caso, la decisión va a depender de la práctica del cirujano y las características del útero, ¿no? En la parte de hemostasia, se va a hacer una revisión de bordes uterinos para evitar sangrados futuros y la comprensión suave en caso del sangrado excesivo, ¿no? Y bueno, ya los planos abdominales podemos visualizar de adentro hacia afuera el peritoneo. Algunos cirujanos, como ya se había mencionado, no lo cierran ya que cicatriza solo. Pasamos a los músculos rectos, generalmente tampoco no se suturan, solo se reacomodan. Y la aponevesis sí se sutura porque da lo que es el soporte de la pared abdominal, ¿no? Y el tejido subcutáneo se cierra si la capa es gruesa para evitar, en este caso, sebomas, ¿no? Y por último, la piel. Su sutura es continua, intradérmica o puntos separados según criterio y estética. Siguiente. Y ya la última parte sería las complicaciones de eso, ¿no? Las complicaciones pueden aparecer durante la cirugía, después de ella o incluso en embarazos a futuros, ¿no? Lo más frecuente son fiebre, endometritis, hemorragia, y a lo largo de plazo sería lo más preocupante en la formación de adherencias y el riesgo de ruptura uterina, ¿no? En esta parte comenzaremos con lo que es las intraoperatorias, ¿no? Es que durante la cirugía, en este caso, donde va a presentar lo que son lesiones viscerales, ya sea en la vejiga, uréter o intestino, ¿no? Y las reacciones que van a ser adversas a la anestesia también. Luego tenemos las posoperatorias, ¿no? Que son unas tempranas, en donde va a presentar lo que es fiebre puerperal, endometritis, ¿no? En este caso la infección del endometrio, que es la más común tras una cesárea, una hemorragia secundaria, una trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, la dehiscencia de la vida, ¿no? Y por último, las complicaciones a largo plazo. En este caso tenemos las adherencias pélvicas, placenta previa o acreta en futuros embarazos y el riesgo de ruptura uterina en un embarazo posterior, ¿no? Siguiente. Ya, doctora. Y eso sería respecto a la exposición del día de hoy. Gracias por su atención. Bien. Entonces, me parece que han tocado todos los puntos importantes y necesarios en un caso de lo que correspondería a la cirugía obstétrica. Ustedes están ya en sus prácticas, probablemente alguno tenga la oportunidad de participar de alguno de los eventos que se han mencionado. En la práctica obstétrica, en la emergencia, muchas veces una de las cosas frecuentes también dentro de las cirugías que no han abordado ustedes aquí es los abortos, ¿no? Los legrados uterinos a consecuencia de una pérdida antes de las 20 semanas. Y es una de las patologías que vamos a ver que producen un sangrado abundante. Pero en términos generales, lo importante de ustedes, este punto de los abortos generalmente se ven en lo que es la práctica de la emergencia, ¿no? En las guardias o en los momentos que puedan ustedes estar en la rotación por emergencia.
Y en piso o en consultorio o en sala de partos ya vamos a ver lo referente a las complicaciones que podrían haber en relación a una episiotomía, el tipo de episiotomía. El más frecuente es el medio lateral, ¿no? Eso de cajón, porque una que se tenga que hacer una mediana es mucha complicación y el riesgo es muy grande eh, para correrlo, ¿no? O para que se pueda presentar alguna de estos eh, momentos desagradables como son los desgarros. Y con relación a la cirugía sobre la aplicación de los forceps y vacuum, no sé si ustedes habrán visto, yo prácticamente dentro de lo que es la práctica se opta por, salvo que la cabeza esté muy encajada, ¿no? Y que haya problemas para rotación, se puede usar un forceps de Simpson o un forceps o un vacuum, dependiendo de, más que todo, el médico que vaya a hacer el procedimiento. Hay que estar bien seguro para emplearlo, si no, es mucho mejor una cesárea, ¿no? Una cesárea que un procedimiento que a la larga nos va a tener en ascuas, porque muchas veces se va a tener que abandonar la aplicación, se va a tener que abandonar el procedimiento de, que hayamos querido hacer en un primer inicio para terminar, ¿no? Una cesárea que, si se toma la decisión adecuada, es mucho más rápida y los resultados son más satisfactorios. Entonces, todo lo que han mencionado ustedes requiere que uno esté atento a todos los eventos que se van presentando. Siempre es necesario que una vez producido el parto, una vez que hemos entregado al bebé al neonatólogo, revisemos todas las paredes, ¿no? Las paredes de los órganos que van a participar de lo que es el parto, vale decir, la vagina, las paredes de la vagina, la zona periuretral, porque muchas veces hay desgarros por el esfuerzo, ¿no? Y que todo no va a requerir muchas veces la sutura superficial, pero debemos revisar todo, debemos revisar. Si vemos que continúa el sangrado, consideramos que no es bueno, no es el que usualmente se presenta en un posparto, tenemos que revisar obligatoriamente, ¿no? Con valvas para descartar que por allí haya un desgarro o de pared o de labios cervicales. Cualquiera de estas partes son muy vascularizadas y más todavía en el embarazo. Entonces el sangrado siempre se va a hacer fluido, cosa que no debe ser. El sangrado que proviene de útero es un sangrado que tiene otras características. Y un sangrado rojo rutilante es un sangrado activo de algún vaso que está comprometiendo el área. Entonces debemos revisar prolijamente todo lo que es el área por donde ha salido el bebé. Y luego ir terminando y solucionar el problema de la episiotomía. Realizar la episiotomía, ¿no? Con los pasos que en la práctica ya lo vamos a ver, con la técnica más apropiada, pero mientras tanto es importante todo lo que hemos lo que hemos escuchado de sus compañeros en relación al seminario. Si hay alguna pregunta, ya sea para sus compañeros o que son los primeros que deben resolver la duda, si no, intervengo yo.
Luz. ¿Están todos sus compañeros? Parece que no hay preguntas, doctora. Bien, bueno. Entonces, vamos a dar por concluida este seminario y me gustaría que me hagan llegar su exposición, ¿no? Ya sea por este medio o con alguno de sus compañeros que pueda estar rotando, con alguno de ustedes que esté participando de la práctica de simulación. ¿Sí? Para poder dar la nota. Yo estoy en mis apuntes aquí, pero es mejor tenerlos con sus nombres. ¿Sí? Está Bien, bien, doctora. correcto. Entonces, damos por concluido este seminario y dándole las gracias a ustedes y felicitándolas por su exposición. Bien, si no hay más.